Buenas tardes, noches, comunidad afluente. Nos reunimos una vez más en Lunes Literarios, una de sus secciones favoritas, para platicar uno de los temas que ahorita están en boga. Las fiestas patrias, ya saben, nacionalismo a flor de piel, pero todo esto también se relaciona con la literatura. Entonces, queremos platicarles un poco de algunos libros, novelas, cuentos que se relacionan muchísimo con estos temas. Y también tenemos a nuevas invitadas de la sección que van a estar con nosotras y con nosotros a lo largo de de todos los lunes literarios. Estamos muy felices porque se acaban de integrar a la familia Afluente. Entonces, ahorita se van a presentar ellas mismas. Y bueno, no sé, Karen, si quisieras empezar a hablar un poco sobre este tema o los libros que traes. Claro, pues hola chicos, ¿cómo están? También dándole la bienvenida a las nuevas y a los nuevos integrantes a Afluente. Siempre es un gusto platicar con nuevas personas y pues el día de hoy pues van a poder ofrecerles nuevos títulos, nuevos autores y del tema que nos convoca, que es el de esta semana de nuestro mes patrio, ¿no? Justamente pues hablando de la independencia de México y de todos los temas que nos atañan con este mes de septiembre, ¿no? Entonces, algo interesante que yo quisiera compartir es que además de poner el énfasis en el estudio histórico de nuestro país, creo que es relevante el saber hacerlo, ¿no? O sea, los métodos que se ocupan para hacerlo. Sabemos que muchos chicos, muchos jóvenes de educación básica realmente no conocen la historia de su país. Y eso se debe pues a muchos factores. Puede ser también los profesores, que ellos no sean un poco pues más autodidactas, que les llame la curiosidad de aprender de estos temas acerca de la historia de nuestro país, que al día de hoy pues representaron grandes cosas. Entonces, me parece que el tema de la educación real de estos sucesos históricos de nuestro país es primordial. Entonces, bajo este argumento, yo les quiero compartir que pueden leer, incluso si no son tan jóvenes, ¿no? Creo que cualquier persona siempre es bueno que pueda reforzar sus conocimientos históricos, que los complemente, que los refresque. Entonces, si tienen algún amigo que está en la escuela, por más que lea, por más que se lo expliquen, confunde la revolución con la independencia o cualquier cosa de esas, me parece que el libro perfecto que podrían leer y que es muy accesible de comprar y también de entender es el de la independencia de México, así es el título, La independencia de México, y el autor es Villapondo José Manuel. Este libro trata justo de la independencia de nuestro país y toca temas relevantes como la desvinculación y autonomía que tuvimos con España y bueno, todo el proceso mediante el cual pues diferentes actores con sus diferentes intereses apoyaron a que México se pudiera independizar, ¿no? O lo que conocemos como independización. Entonces, me parece que este libro pues podría ser de gran apoyo, de gran ayuda para todos estos chicos jóvenes que no han podido estudiar de lleno su historia. Y creo que este libro, además de que es fácil de digerir, pues es accesible al precio también, ¿no? Entonces, esta sería mi propuesta. El autor, les repito, es Villalpondo José Manuel. Él ha hecho, creo que más de 50 libros y escritos acerca de la historia de nuestro país. Entonces, tiene muchísimos libros para niños, para jóvenes, que tratan, además de la independencia, me parece que también de la revolución y de muchos temas históricos de nuestro país que podrían consultar justamente para aprender más. Entonces, yo hasta aquí dejaría mi primera participación y esta sería mi propuesta para ustedes. Hola
yo soy Brenda Gómez y me da mucho gusto poder estar aquí en Lunes Literario. Me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con libros, me fascina, es muy agradable. Y sobre las propuestas que yo traigo, me encanta muchísimo la manera en la que como que temas que salen fuera de lo que normalmente nos enseñan en la escuela. Francisco Martín Moreno a lo mejor es un autor que a lo mejor es muy tendencioso hacia algunas partes, pero gran parte de sus textos son muy rescatables en el aspecto de que sus referencias son cartas o escritos o documentos que se encuentran en archivos de la nación. Eso es algo que a mí me gusta y me llama mucho la atención. De hecho, creo que hubo un tiempo en el que se le prohibió el acceso a Martín Moreno a este recinto. Y los que yo leí y me gustaron mucho fueron los de 100 mitos de la historia de México y los de Relatos Carnales. Son libros que en lo personal me gustaron muchísimo. Habla de la vida de Miguel Hidalgo, de José María. En uno de los libros de Relatos Carnales hablan sobre la Güera Rodríguez, que también casi no se toma en cuenta este personaje. Y también el de 100 mitos de la historia de México habla también de muchísimos temas, por ejemplo, o mitos que nos han enseñado de el himno nacional, que realmente es más como que si se lee bien a fondo entre líneas, es como una alabanza hacia la Iglesia Católica y hacia Santa Ana, y cosas por el estilo. Entonces me gustan muchísimo estos libros para extender, no para creerle al 100%, pero sí para abrirnos la mente hacia otras expectativas, otras teorías sobre la historia de nuestro país. Hola, bueno, yo me llamo Sofía, estoy estudiando historia y bueno, muchos de mis temas van relacionados a la historia, más que nada al mundo novohispano. A mí, bueno, me encanta leer y me quería entrar en esta área. El libro que yo les quiero recomendar son Los Pasos de López, escrito por Joaquín Bargüengoitia. Bueno, como pausa, en realidad la novela histórica pues se tiene que comprender como un libro diferente a los libros de historia. O sea, un libro de historia busca darte un conocimiento científico o metódico sobre la historia, ¿no? Y la novela pues tiene otros intereses, otras intenciones y también va dirigido a diferentes públicos. Por ejemplo, en el caso de Los Pasos de López, pues va dirigido hacia un grupo adulto porque tiene un lenguaje agudo, como burlándose, también como, pues sí, o sea, deshumanizando o humanizando a los personajes. Pero también se ha utilizado, eso ya fuera de las intenciones del autor, sino como de manera general, como se recibió el libro para estudiantes. Y bueno, la novela histórica como material de enseñanza, como lo estaba comentando Karen, de hecho tiene muchísimo tiempo aquí en México de utilización, ¿no? Desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, se ha intentado crear novelas históricas para que los estudiantes puedan acercarse a la historia nacional oficial y puedan como aprenderlo de manera más bien emocional, ¿no? Sin embargo, bueno, no sé, en Los Pasos de López yo creo que hay muchas cosas que son bastante rescatables, no se puede contar como un libro de historia porque sí tiene muchas cosas puntuales que no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, que dice que los personajes desde un inicio quieren hacer la independencia o, no sé, bueno, tiene una cierta mirada muy corta de lo que está pasando. Pero otras cosas que sí tienen y que ayudan mucho a comprender, por ejemplo, un pensamiento histórico, es que presenta que la organización de la independencia no es solamente de un grupo homogéneo, como te lo presenta la SEP, ¿no?
que son un grupo de personas que conspiraron e hicieron la revolución, sino que te va mostrando que hay diferentes grupos, son formados por diferentes personas, ¿no? Están, por un lado, los españoles, que sí, como que los menciona y los deja de lado, los principales, que son los conspiradores, pero que entre ellos cada uno es diferente, pero tiene, bueno, participa de diferente forma, ¿no? Están los que son la legitimidad de la corona y que no tienen idea de lo que pasa socialmente, ¿no? Que idealizan a las personas. Por otro lado, está el protagonista que no tiene ni idea de lo que está pasando, su mirada es muy corta, aunque sí sabe de milicia, ¿no? Pero lo jalan de un lado a otro y él es como, bueno, pues no me queda más que aceptar porque si no, ¿qué hago con mi vida, no? Y aparte hay otros que son más agudos, o sea, por ejemplo, que no son académicos, pero sí son más agudos con lo social y entienden que esto es una guerra o que se está formando una revolución, ¿no? Y otras personas bien idealizadas de la clase alta que dicen, no, pues formamos un papel y ya estamos. O sea, no es que esos personajes en la vida real sí lo hubieran hecho, pero sí hay una posibilidad de que las cosas sucedieran de esa manera, ¿no? Y, o sea, no sé, creo que eso es algo bastante rescatable para transportarlo a las personas que lo están leyendo y que puedan comprender como las dinámicas más complejas que existieron dentro de la independencia y pues no se aburran con un libro de historia porque los libros de historia de independencia son gigantes, ¿no? Les han dado demasiado peso y además unas divisiones enormes de primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Y la verdad, o sea, sí es la historia de nuestro país, pues México sí tiene 2 siglos, antes era otra cosa y antes era otra cosa, y eso, pues, o sea, sí ayuda a comprenderlo, a amenizarlo, a acercarse emocionalmente, ¿no? Y bueno, eso es todo. Hola, yo soy Nicole Villasetín Gallardo y el día de hoy, bueno, me gustaría decir que me interesan muchísimo los libros y sobre todo el chisme, entonces los lunes literarios para mí son lo top y por eso estoy aquí. Además de que me gusta muchísimo leer en mis tiempos libres, me relaja mucho y me ayuda también como a inspirarme para cosas de la escuela o cosas de mi vida cotidiana. Para el día de hoy yo les traigo un libro que se llama Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, escrito por Agustín Rivera. Este libro, o sea, básicamente nos cuenta desde una perspectiva heroica el ingreso de Pedro Moreno al movimiento insurgente contra una batalla con las tropas realistas, bueno, donde ese ejército, bueno, también fue comandado por Javier Mina, pero en sí el autor se basa básicamente en Pedro Moreno y en su lucha heroica y toda la historia, cómo va. A mí me pareció un libro muy interesante porque además de ser muy viejo, o sea, estoy investigando un poco y es como que de 1875. Tiene como que una perspectiva de la época de entonces. Entonces, si lo contrastamos con las cuestiones que ahora hay como los criterios actuales, hay muchas cosas que tú te quedas y dices como que... Y bueno, yo los invito mucho a leer este libro, es muy interesante y ya sería todo. Bueno, el libro que elegí para esta ocasión se llama Cartucho, es de Nelly Campobello, es una especie de ficción que toma lugar en la Revolución Mexicana. Aunque es ficción, tengo entendido que la autora hizo ciertas investigaciones sobre este periodo, así que también tiene algunos elementos muy valiosos para este periodo. Es una serie de relatos, no va en orden cronológico, sino en un orden temático. Y bueno, los invito a leerlo porque creo que es una gran aportación a la literatura de este periodo.
La verdad es que todas estas propuestas literarias son muy interesantes y obvio que en la discusión van a sacar bastantes opiniones, incluso controversiales, pero yo en esta ocasión traigo una novela de Carlos Fuentes, se llama La región más transparente, e igual dentro de esta temática histórica, pues el autor aborda propiamente una época del México moderno, ya en los años 40, el periodo de Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, donde se desarrollan pues distintos conflictos y las tramas las van ocupando distintas clases sociales. Está la burguesía, la clase alta, los políticos, pero también está el pueblo, las personas que viven incluso en los lugares más marginados de la Ciudad de México. De hecho, esta novela ocurre en la Ciudad de México, por eso es que él la llama la región más transparente. Y aunque está un poco confusa, no les voy a mentir, yo a veces me cansaba de leerla, pero al final de cuentas pude reflexionar un poco cómo es que, a pesar de ser publicada hace medio siglo, todavía sigue teniendo relevancia para el contexto actual que vivimos y a partir de donde nosotros podemos analizar pues tanto el fenómeno de las clases sociales, de la política y de la modernidad en México, como el de los personajes que van trascendiendo y que se van apropiando de estas problemáticas o que están insertos incluso en estos, pues con estas características tan propias de la Ciudad de México y que a veces terminan mitificándose de una manera positiva, pero también en ciertos contextos que terminan juzgando o por estereotipar algunas de las actitudes más típicas que nosotros hemos considerado de los mexicanos o las mexicanas como tal. Bueno, chicos, este es el momento de platicar acerca de todas las propuestas que dieron a nuestro bonito público para poder leer. Y creo que desde mi punto de vista, lo más importante es tener acceso a estos libros, ¿no? Porque, bueno, en muchas ocasiones, tal vez no estén en línea, ¿no? O tengamos que comprarlos en línea. O si no los compramos en línea y nos gusta más leerlos de forma física, pues bueno, tendríamos que ir a las librerías a comprarlo y eso implica un gasto. Entonces, pues no podemos hablar que todos tenemos como el mismo contexto económico, pero bueno, independientemente de que podamos acceder a ciertos libros o a otros tal vez no tanto, lo importante creo de este Zoom y de este lunes literarios, que ya se convirtió en chismes literarios, lo importante de los lunes es poderles dar a ustedes pues algunas propuestas de lectura, ¿no? Que si bien no las pueden encontrar, lo interesante aquí sería que sí se adentren al estudio de la historia de nuestro país. Entonces, creo que hasta aquí dejaría mi primer comentario. Sí, aparte creo que es mucho más interesante adentrarte a un tema tan pesado como lo decía Agni, desde un terreno ya más literario, porque te van llevando de la mano y van tejiendo esa relación y tú cuando te acercas a los temas ya es más fácil que los entiendas. O no sé qué piensen ustedes. Pues yo realmente pienso lo mismo, como decía Sofía hace rato, creo que la historia de México es vasta, muy amplia y uno a veces llega a aturdirse con tanta información, pero también es muy importante porque, como bien dice, ¿no? El dicho de el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y a veces también los que uno la lee, pues también está condenado a repetirla por aquellos que no lo leen, ¿verdad? Pero sí, esa parte de cuando nos hablan de la historia de una manera
digerible o por partes, o incluso a modo de chisme o a modo de cuestiones ya, llamémosle morboso, o que nos haga adentrarnos a esa parte. Yo creo que eso es como que una buena forma de atraernos hacia la parte de la historia, ¿no? A veces ya sea disfrazada de una novela o ya sea disfrazado en forma de la parte de lo que somos un chisme morboso, amarillista, como querramos decirle. También creo que es importantísimo leer entre líneas y no quedarnos con un solo autor, sino abarcar otros puntos de vista que nos permitan ampliar el panorama, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siento que está rico de leer la parte de la historia. Ay, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Brenda. O sea, todo lo que dijiste, o sea, yo también lo pienso así. Y sobre todo, o sea, yo me acuerdo muy bien que en la secundaria yo tuve como mucho problema con la materia de historia de México porque el profesor la contaba así súper de, o sea, súper de flojera. Era como que llegaba y decía, bueno, y así, y así. Pero en la prepa tuve un profesor que, no sé, o sea, a mí, o sea, literal en su primera clase dijo como que se van a presentar y van a decir si les gusta la historia, sí o no, y por qué. Y yo presenté y le dije, no, a mí la neta no me gusta la historia, lo siento, profe, no sé qué. O sea, ese curso escolar terminé amando la historia universal porque es que ese señor lo contaba, o sea, no sé, así que sí, o sea, yo creo que los libros y también cómo te cuentan la historia es muy, muy importante para que te atrapen, ¿no? Y conocerla. Exacto, bueno, también lo mismo, ¿no? Yo iba en la prepa, tengo un profesor que era una biblioteca andando, tú le preguntaste, sabía un montonal de cosas, pero ay Dios, a veces hasta cuando pasaba lista, te dormías, entonces, pero, pero esa parte de cómo te la enseñan, cómo te adentran a ello, ¿no? Y tiene que ver con cualquier materia, digo yo, pero sí, esa parte es muy importante, cómo te la cuentan, cómo te atrapan con eso. Yo voy a tomar Ya. la palabra rápidamente. Adelante, Creo que adelante. sí, lo más importante es, como decían las compañeras, las chicas, es la forma en la que te lo enseñan. Y aquí, pues bueno, entran muchos argumentos y muchos puntos de vista, porque se supone que la lectura es pues la maestra en el aprendizaje, ¿no? O sea, el que nosotros agarremos un libro y leamos, o sea, la princesa, digamos así, del aprendizaje, ¿no? La lectura propia, individual. Pero me parece que otros métodos mediante los cuales nos han enseñado historia, pues sí son a lo mejor algunos muy cansados, ¿no? O sea, por ejemplo, los profesores que comentaban que tal vez hacían la clase demasiado pesada, pues obviamente le quitas todo el interés al joven de aprender historia, ¿no? O sea, si es aburrida, pues bueno, probablemente el interés que tenga de aprender pues va a ser nulo, ¿no? Entonces me parece que los métodos que se ocupan para aprender historia pues todavía son como muy de antaño, ¿no? O sea, me refiero a que o es oral o es lectura, ¿no? O sea, creo que son los básicos para aprender historia, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que existen muchos más métodos para poder aprender historia y que también tendrían que adecuarse pues sí, a nuestras capacidades, ¿no? Porque sabemos que algunos de nosotros seremos más visuales, algunos de nosotros nos gustaría más escucharla, seremos más auditivos. Entonces, pues bueno, incluso en YouTube hay videos de explicaciones de los procesos históricos de nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que la idea fundamental de este lunes literarios es justo que podamos invitarlos a que aprendan historia, ¿no? De la manera en la que puedan, de la manera en la que tengan acceso a ella. Creo que el poder hacerlo, el poder adentrarse a estudiar es lo más importante. Yo, antes de decir mi opinión, quisiera saber qué piensa Sofía, quien es nuestra historiadora aquí y que de alguna manera es la que está más empapada de todo este conocimiento. A ver, Sofía, tú desde la Sí, historia, ¿qué nos dices? bueno, pues yo creo que, o sea, todos estamos hablando como desde nuestras experiencias en la educación básica y, o sea, quizá también ya en la universidad, en la preparatoria, bueno, la preparatoria, dependiendo de los profesores y de las escuelas, sí ha tenido como cierta divergencia en las enseñanzas,
en los métodos de enseñanza, pero, o sea, lo que refiere a la educación básica, los libros y los profesores no son historiadores, ¿no? Y no fueron escritos por historiadores. O sea, los libros de la SEP y los profesores, pues no son historiadores, no son todólogos. Te dan matemáticas, te dan historia, te dan biología. Entonces, o sea, también hay un punto. Y por otro lado, es que la enseñanza de la historia sí necesita preparación para enfrentarse a los alumnos, ¿no? Y eso, o sea, tienen como métodos, propósitos, ¿no? Porque el todo de la historia no es tal cual que tú sepas cuál es la historia de México y cuál es la historia del mundo, sino que puedas tener un pensamiento crítico e histórico. O sea, saber qué es lo que estás viviendo, de dónde viene eso y por qué es importante, ¿no? O sea, si tú quieres saber algo de Grecia antigua, o sea, si te enseñan algo de Grecia antigua es porque en el presente esa parte sigue viva, ¿no? O sea, si algo ya no es relevante o ya no es vigente, pues no es necesario enseñarlo a menos de que la persona quiera aprenderlo. Entonces, pues sí, o sea, casi todos tuvimos malas experiencias de la educación básica diciéndonos fechas y números y dándonos la historia oficial, ¿no? De los grandes héroes. Y bueno, lo que yo veo que es con las novelas históricas que ahorita mencionaron, pues casi es volver a tomar esos relatos oficiales, pero contados de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en Los Pasos de López, seguimos hablando de Miguel Hidalgo, solamente que ahora ya no es el grande héroe, pero sigue siendo el personaje principal, ¿no? O de los importantes. O sea, lo que se está haciendo no es cambiar el discurso, sino verlo de otra manera, porque una manera de contar la independencia de otra forma sería hablar de muchos procesos que existieron dentro de la independencia, pero pues ayuda a comprender de que la historia no es una verdad específica, ¿no? O sea, lo que sucedió no está sellado, sino que tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Te dan la interpretación de la SEP, que Miguel Hidalgo es un viejito que un día se levanta, ¿no? Pero Los Pasos de López te dicen, no, o sea, es una persona que tuvo vicios, que no fue una persona recta, que no sé, la iglesia tenía personajes que no tenían los valores, pues, no sé, altos que ellos pensaban, ¿no? Sino que se organizaron de alguna manera y sucedió eso. Entonces, o sea, creo que dentro de la utilidad de la novela histórica para la sociedad ayuda a comprender lo que sucedió en el pasado y que de alguna manera es relevante ahora. O sea, la independencia es relevante para la nación mexicana porque es la parte fundadora, ¿no? O sea, dentro del discurso nacionalista, pues la parte fundacional es Tenochtitlán, ¿no? Que acaban de cambiar el nombre. Pero, o sea, realmente el Estado-Nación pues se funda en el siglo XIX, ¿no? Pero, bueno, no sé, eso. Creo que Mariana tenía la mano levantada. A ver, ¿quién nos puede decir, Mariana? Pues que igual y esa podría ser otra relación entre la literatura y la historia en cuanto a crítica. ¿Qué tanto puedes criticar estos discursos oficiales que ya están hechos? Y qué tanto puedes apegarte a ellos, ¿no? Siento que también hay que tomarlo de quién viene, saber quién es el autor, saber cómo se realizan las obras, el contexto y todo eso. Pues como decía Sofía, para tener una actitud más crítica de acuerdo al material literario, a los libros que nosotros llegamos a consumir. Justo eso era lo que quería mencionarles ahorita, que la historia de alguna manera, si bien ha sido un discurso o se ha tratado de concebir como tal, me parece que es importante saber de dónde partimos. Por ejemplo, los libros que Brenda recomendó de Francisco Martín Moreno, evidentemente tienen una carga ideológica, ella misma ya lo decía. Entonces, igual la historia depende mucho por quién es contada, porque justo dentro de este discurso oficial que se ha institucionalizado
a partir de la SEP y de los libros de educación básica, es cómo se cuenta una forma de hacer historia y cómo es que, ya lo mencionaba Sofía, dentro de este discurso nacionalista, México empezó literal en Tenochtitlán, cuando ni siquiera era México en ese entonces. México se concibió ya hasta el siglo XIX, cuando se conformó el Estado-Nación. Antes no se le puede considerar como México, pero incluso esto viene a cuento por toda la carga nacionalista de parte del Estado que le han tratado de imprimir a la historia y que hoy mismo lo podemos ver. No sé si ustedes ya fueron a ver público, igual díganos en los comentarios, a observar la instalación del Templo Mayor ahí en el Zócalo y de las luces y de cómo 500 años de resistencia indígena y no sé qué, pero de alguna manera, a partir de ese hecho histórico, se está tratando de legitimar ciertas acciones por parte del Estado. Entonces, yo creo que es importante al momento de analizar la historia, saber o ubicar quién nos lo está diciendo y tratar de averiguar con qué fines lo está haciendo y para legitimar qué discurso, porque también en la historia se han construido muchísimos mitos y se han tratado de crear personajes para que el colectivo social los pueda absorber y de alguna manera tratar de uniformizar a cierta ideología o hacer que ciertos preceptos sean válidos para poder tener cierto discurso oficial como tal. Entonces, yo creo que todos los libros que aquí hemos tratado han puesto o han tratado de poner en perspectiva la historia de la independencia, de la revolución, del México del siglo XX, desde distintas subjetividades que ya su nombre lo dice, no son objetivas, sino son subjetividades y de alguna manera tratan de abarcar ciertos discursos o ciertos hechos y minimizar otros. Entonces, creo que esto también es muy debatible. No sé qué piensen al respecto para ir cerrando un poco el debate. Bueno, el chisme debate. Ay, yo opino muchísimo, o sea, estoy completamente de acuerdo. Y como dices también, Sofi, ¿no? O sea, yo creo que la historia también siempre nos las han enseñado lineal. Y no es así, es como lo dice Sofi, me dice, es toda una secuencia de procesos que está el suceso X. Y ese suceso X abarca muchísimos o mucho contexto que fomenta a que este suceso pase o que dicho evento suceda. Entonces, sí, no se puede ver de una manera lineal. La parte, por ejemplo, de antes de ser México como una nación, no como una institución como tal. Yo también, bueno, creo que a lo mejor es esa parte de rescatar como parte de la historia de México por yo siento, no sé, desde mi punto de vista sería como entender nuestra raíz como tal, de dónde en el área geográfica, hablando desde ese punto de vista, y también verlo como un proceso previo a cómo llegamos a, propiamente dicho, la historia de México, ¿no? Viene siendo como las precuelas, ¿no? De las películas, ¿no? Es un suceso que nos lleva a un evento histórico determinado, ¿no? Pues bueno, no sé si alguien más va a hablar o algo la mano. Pues solo quiero igual cerrar con algo. No sé, pero es que justo cuando Brenda empezó a mencionar lo del contexto geográfico, ya con esto concluyo mi participación, pero igual, si alguien más quiere hablar, adelante. Pero al momento de decir o de ubicar a la historia en un espacio, que evidentemente es algo súper importante, porque dos coordenadas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar de historia, pues es el dónde y el cuándo, ¿no? O sea, eso para ubicarnos de entrada. Pero yo creo que, y esto ya lo dejo como un posible debate o algo que podamos tomar en otro video de Lunes Literarios, cómo a partir de este discurso oficial del Estado, de tratar de ubicar la Fundación de México Tenochtitlan como parte de esta historia lineal que va desde 1325, si no mal recuerdo, hasta 1821, que es la fecha de la consumación, creo yo que evidentemente ahí hay una intencionalidad y que se trata de legitimar esa intencionalidad a partir de estas precuelas, como ya bien señalabas, Brenda, pero que evidentemente tienen una carga histórica y que tratan de hacer que un mito pueda ser entendido
como el fundador del Estado-Nación, que en este caso es el águila sobre el nopal devorando a la serpiente, que posteriormente se convirtió en el escudo de la actual bandera de México, y que de alguna manera, a partir de estas distintas interpretaciones, como ya mencionaba Sofi, se ha construido la historia de México, una historia oficial de México, pero también es importante criticar esa historia oficial para poder saber desde dónde estamos parados y también cuáles son los problemas que esa historia oficial se han derivado y que ello incluso pues es algo muy presente y que no es tan del pasado, sino que todavía lo seguimos viviendo, como el racismo, el clasismo, este problema que hubo con la estatua de un escultor que la quieren poner en lugar de la estatua de Colón aquí en la Ciudad de México y que también causó controversia, pero me parece que es importante poder hacer esta crítica y no sé si alguien más quisiera concluir con alguna participación. ¿Qué piensan? Ay, yo quiero concluir con una cosa. Claro, Pues, claro. a ver, es cierto todo lo que dices, la verdad, creo que es un punto de vista muy, muy interesante y sobre todo muy importante. Y pues yo espero de todo corazón también que todo lo que se habló aquí, todo lo que se está compartiendo y transmitiendo y el hecho de que les estemos recomendando libros, pues también la gente se interese por querer salir de esa zona de confort, ¿no? Y querer contrastar información o ver más allá de lo que ellos piensan o de lo que les ha mostrado pues toda la sociedad y el concepto, bueno, el contexto político e histórico. Así es, ojalá que sí se lleven pues de tarea, ¿no? Bueno, no piénsenlo como una tarea, sino como una reflexión, pues todo lo que hemos hablado sobre la historia oficial, pero también que puedan leer las recomendaciones que aquí les hemos platicado. Y ya para no hacerles tan largo el video, quisiera que no se olvidaran de suscribirse al canal de YouTube de Revista Fluente, seguirnos en nuestras redes, Facebook Revista Fluente, Instagram, @revista_afluente, y no se olviden de comentarnos y decirnos qué piensan sobre estas novelas, estos libros y también sobre la historia que les han contado. Así que cuéntenos, les estaremos leyendo y también respondiendo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente lunes o chisme literario.